Bueno, vamos a revisar solo para el nombrecito, es supresor soluble de la tumorogénesis 2. Es un marcador de fibrosis que se está utilizando ahora como pronóstico en insuficiencia cardíaca. Este pertenece al grupo de las interleucinas y vamos a tener la oportunidad de ver cómo se genera y cuáles son los lugares donde más se está produciendo. Cuando uno revisa parte de la literatura, la Sociedad Europea de Cardiología pues es un grupo cardiológico muy importante en el mundo. Ellos tienen un grupo de falla cardíaca y dentro del grupo de falla cardíaca tienen un grupo de estudio de los biomarcadores que lanzaron alguna propuesta desde el punto de vista cómo se recomiendan los biomarcadores. Y por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, ¿verdad? No vamos a hablar de enfermedad coronaria aguda, sino en insuficiencia cardíaca. Para detección y selección en comunidad, los dos biomarcadores que proponen son los péptidos y las troponinas. También las troponinas aquí no se están usando como marcadores de lesión tisular. Se están usando también como marcadores de pronóstico en insuficiencia cardíaca. Para el manejo y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pues ustedes bien saben que los péptidos natriuréticos se han propuesto, aunque la mayoría de personas no están de acuerdo de guiar el tratamiento utilizando biomarcadores, pero algunas personas lo hacen y en algunas guías de manejo los ponen como una indicación 2A. De la 2A amarillito más oscuro, o sea, donde menos personas están de acuerdo, pero empieza a aparecer el supresor soluble de la tumorogénesis para el manejo del tratamiento de la falla cardíaca. Para estratificar riesgo y pronóstico, posiblemente aquí es donde más se están utilizando estos marcadores aunados a otros marcadores que pueden ser marcadores de lesión renal o marcadores de falla cardíaca como estos, y vuelven a aparecer otra vez las troponinas y aparecen de nuevo los péptidos. Pero en pronóstico y estratificación de riesgo hay otros marcadores en enfermedades infecciosas que se pueden utilizar en combinación para tratar de definir qué es lo que está pasando con este paciente. Y por último, para establecer el fenotipo de falla cardíaca, pues de nuevo tenemos las troponinas, el ST2 y los péptidos natriuréticos. Hay algunos como la galactina 3 y la cistatina C en insuficiencia renal que pueden ser utilizados porque la combinación de insuficiencia cardíaca con disfunción renal es relativamente frecuente. Veamos cuál es el origen de los biomarcadores y su vía fisiopatológica de producción. No vamos a hablar de los péptidos, pero ya sabemos que se originan en los miocitos cardíacos y el mecanismo de producción es la sobrecarga de volumen y el estiramiento de la fibra muscular. Pero tenemos las troponinas cardíacas que también se originan en los miocitos y el mecanismo fisiopatológico de producción es la lesión de la célula cardíaca, que por eso es que se elevan tanto en el infarto y en los síndromes coronarios agudos. Tenemos otros marcadores como que no son cardíacos, pero que son muy útiles en la combinación con estos marcadores, como es la procalcitonina, cuyo origen principal son los procesos infecciosos, y estos se producen en el intestino, en los pulmones y en la tiroides. Si nosotros vemos, por ejemplo, pongamos la siguiente, deme un clic. Para analizar, por ejemplo, las troponinas en un estudio pequeño de 4.221 pacientes sin insuficiencia cardíaca, a quienes se les midió la troponina T y esta estaba por arriba de 13 nanogramos por decilitro, la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca era 6.4% por año y una muerte cardiovascular de 4.8% por año.
O sea, empieza a aparecer las troponinas como marcadores de pronóstico o diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y si las troponinas de alta sensibilidad están en este grupo de pacientes de 4.053, que es otro estudio, si está por cada 0.01 nanogramos por litro de elevación, la probabilidad de presentar insuficiencia cardíaca es más o menos el 5% por año. Cuando vemos de nuevo la procalcitonina, si nosotros tenemos un paciente con disnea aguda, podemos nosotros tratar de diferenciar si lo que tienen es insuficiencia cardíaca o tienen una infección o tienen las dos cosas. Concentraciones muy bajas de procalcitonina casi seguro excluyen el diagnóstico de infección pulmonar. Hoy por la mañana tuve la posibilidad de ver un paciente que es paciente de la clínica de tiempo y 2 días de disnea aguda. Lo habíamos visto 2 semanas antes, estaba bien compensado, tenía una falla cardíaca estadio 2 y hoy llegó con disnea aguda. Obviamente la auscultación pulmonar demostraba que tenía mucha congestión en el pulmón derecho. En época de pandemia, pues puede ser que tenga COVID. Y le hicimos los 2 marcadores, le hicimos troponina, le hicimos BNP y le hicimos procalcitonina. Tenía la procalcitonina elevada, 3 veces el valor de referencia, tenía los péptidos en 6.000 y tenía las troponinas normales. O sea, más parecía que tenía un proceso mixto de descompensación cardíaca. A lo mejor la descompensación cardíaca era por el proceso infeccioso agudo. Y el paciente había tenido, la familia no refería si había tenido fiebre, solo lo vieron con sudoración después de haberle dado una dosis de acetaminofén. Entonces lo más probable es que había tenido fiebre. Esto es solo para empezar a tratar de entender cómo la utilización de los multimarcadores puede ayudarnos a tratar de diferenciar los diferentes estados clínicos de los pacientes. Luego tenemos también marcadores de función renal y tenemos la cistatina C. Estos marcadores son muy importantes, si quiere me da la que sigue, porque nosotros sabemos un paciente que llega con insuficiencia cardíaca aguda, aproximadamente el 25% de ellos va a tener insuficiencia renal aguda o va a tener elevación de los marcadores de función renal, y 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica van a tener disfunción renal crónica, como el síndrome cardiorrenal, como bien sabemos. Esto obviamente, estos marcadores van a inducir, sabemos que los que tienen disfunción renal tienen peor pronóstico. Y podemos tratar de ayudarnos, ya que la cistatina C, por ejemplo, es un marcador que se filtra por el glomérulo y no depende de la actividad muscular como sucede con la creatinina. Nosotros tenemos creatininas elevadas y no sabemos si es porque tienen mucho consumo por muscular, por deshidratación, por fiebre, que puede elevar la creatinina. Mientras que la cistatina C se eleva sin que suceda estos fenómenos. Y por último tenemos pues los marcadores de fibrosis que van a generar un pronóstico en insuficiencia cardíaca. Los 3 más importantes es el SST2, que es del que vamos a hablar el día de hoy, está la galactina 3 y está este factor de desarrollo del crecimiento 15, y los 3 son marcadores de fibrosis. Ellos se producen en diferentes células. El SST2 se produce en las células cardíacas, pero se produce importantemente en las células pulmonares. Entonces, muchos pacientes que tienen congestión pulmonar, que tienen edema pulmonar, pueden tener elevado esto porque la producción de este marcador es importante a nivel del alveolo pulmonar y del neumocito tipo 3. Así que estos marcadores son de los que nosotros vamos a hablar el día de hoy.
Están asociados a enfermedad inflamatoria y fibrosis. En insuficiencia cardíaca tienen importante papel en la historia natural y pronóstico y pueden ser útiles como análisis de multimarcador asociado a otros, principalmente cuando lo asociamos a las troponinas y cuando lo asociamos a los péptidos, principalmente en SST2, para tratar de evaluar el pronóstico en estos pacientes. Hay algunos elementos importantes de cómo el cuerpo humano integra o hace que los marcadores puedan o no elevarse. Por ejemplo, recordemos que los péptidos no son modificados por el género, pero se elevan con la edad, bajan con la obesidad, están disminuidos en la población no blanca, se alteran con la insuficiencia renal y en los procesos infecciosos. Las troponinas cardíacas se aumentan, están elevadas en los hombres, aumentan con la edad, aumentan con la obesidad, están elevados en los no blancos, aumentan en la falla renal y también pueden estar elevados en la infección y en la inflamación. Y la procalcitonina puede estar elevada en la obesidad, elevada en la falla renal y en los procesos infecciosos. Mientras que ustedes vean principalmente el ST2, los marcadores de fibrosis pueden estar elevados en el género masculino, pero no los afectan ni la edad, ni la obesidad, ni el color de la piel, ni la falla renal, pero sí se elevan en los procesos infecciosos. Esto le da una diferencia al marcador ST2 comparado con los otros marcadores que nosotros vemos clásicamente, que tenemos que tratar de interpretar cuál es el componente del nivel que analizamos de acuerdo a si es una persona mayor, si tiene disfunción renal, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de los marcadores y las guías en diferentes lugares? Desde el 2013 los americanos pues dijeron, y están las guías del 2021, ¿verdad? Ahorita las estoy revisando porque tenemos una actividad con algún grupo de médicos. Para los péptidos, para diagnóstico o exclusión de falla cardíaca en el estado crónico o agudo, es una indicación 1A. Ustedes saben que indicación 1A, todos están de acuerdo por un alto nivel de evidencia. Para pronóstico de falla cardíaca, tanto ambulatorio como agudo, también es una indicación 1A. Para la guía de la terapia médica, cuando se utilizan las guías de forma ambulatorio, algunos están de acuerdo, no muchos, es una indicación 2A con un nivel de evidencia B. Y para guiar la terapia en la falla cardíaca aguda descompensada es una indicación 2B con menos nivel de evidencia y recomendada por expertos. Desde el 2013, los marcadores de lesión miocárdica en insuficiencia cardíaca los colocaron para estratificar el riesgo de forma adicional a lo que tenemos aquí, tanto en forma aguda como ambulatoria, con un tipo de recomendación 1 y nivel de evidencia A. Y ya aparecen los biomarcadores de fibrosis, pero sirve para estratificar el riesgo tanto de forma ambulatoria agudo con una recomendación 2B y un nivel de evidencia B o A. Si nosotros vemos el color, recordamos que el amarillo huevo, dijéramos, es el amarillo donde hay más acuerdo que lo usen, mientras que el amarillo tipo naranja es donde hay menos acuerdo en que se utilice. Dentro de la revisión de las guías de 2021, la estratificación de esto no existe, pero ellos siguen recomendando los biomarcadores o la análisis del multimarcador. Si nosotros nos vamos ahora a las guías europeas de cardiología, estas son del 2021, son las últimas, pues ellos solo estratifican para el diagnóstico a través de este flujograma de diagnóstico y ponen los péptidos para integrar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y es ahí donde los ponen. No los ponen a otro nivel ni para hacer
guía de tratamiento, sino que básicamente para el diagnóstico y seguir el flujograma hasta llegar al final del tipo de falla cardíaca que los pacientes tienen. Bueno, entonces, para concentrarnos en lo que venimos a hablar, déjenme decirles que yo no sabía nada de esto hasta diciembre hoy. Empecé a estudiar porque aquellos me dijeron, mire, no quiere probar esto, y les dije, no. Nosotros usamos los péptidos para el diagnóstico. No conocíamos el ST2, pero empezamos a usarlo y hicimos alguna experiencia. El ST2, estos dos son marcadores de fibrosis miocárdica. Entonces, ¿qué es el ST2? Primero, pertenece a la familia de las interleucina 33 y hay dos tipos de ST2. El que está en la membrana de la célula, que es el ST2 ligando, que si la interleucina 33 se fija al ST2 ligando, va a producir, regáleme, bloqueo de el desarrollo de hipertrofia, inflamación y proliferación celular. O sea que es un marcador benéfico para la protección del individuo. Pero si el interleucina 3 se fija al ST2 soluble, que es el que está en el suero, entonces los efectos benéficos de esta combinación desaparecen y esta combinación va a producir hipertrofia, inflamación y proliferación. Por eso es que es un biomarcador de daño por cambios estructurales, dijéramos, de la fibra cardíaca. Más o menos entendido eso, entonces hay varias posibles indicaciones o algunos efectos que se conocen del SST2 en diferentes estados clínicos de la enfermedad cardiovascular. En fibrilación auricular, tanto paroxística o permanente, el SST2 está más alto comparado con las personas que tienen ritmo sinusal. Pero también puede predecir si el nivel es alto y nosotros sometemos a un paciente a procedimientos de ablación de la fibrilación auricular, la probabilidad de recurrencia de la fibrilación auricular después de la ablación. O puede predecir insuficiencia cardíaca progresiva en el paciente que tiene fibrilación auricular persistente. En insuficiencia cardíaca, pues es un marcador de pronóstico tanto en insuficiencia cardíaca aguda como insuficiencia cardíaca crónica. Se supone que dependiendo de los niveles, porque hay estudios que se le mide el SST2 de ingreso y se le vuelve a medir después, si el ST2 regresa, el pronóstico de morbimortalidad a los meses, a los 90 días y al año es menor que si el ST2 persiste elevado, porque se supone que el daño por fibrosis a lo mejor es más extenso. Los niveles de ST2 van a estar en relación con la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. A menor fracción de expulsión, mayor nivel de ST2, y por supuesto va a tener una relación con la clase funcional. A menor clase funcional, o sea, más síntomas, ¿cómo sería la cosa? A mayor clase funcional, clase 4, sería niveles de ST2 más elevados. También tiene algunos información con relación a los beta bloqueantes. El paciente que alcanza dosis más alta de beta bloqueador, en el paciente con insuficiencia cardíaca, posiblemente los niveles de ST2 van a regresar a niveles menores, porque se supone que el beta bloqueador a dosis más alta va a tener un mejor pronóstico en estos pacientes. Y también está relacionado a la probabilidad de colocación de dispositivos. Hay algunos estudios pequeños, todo esto es pequeño,
de pacientes de muerte súbita en quienes han sido recuperados y se les mide el ST2. Si el ST2 está elevado, posiblemente estos van a ser candidatos para la posibilidad de dispositivos, ya sea dispositivos de resincronización o de dispositivos de manejo de arritmias. Postcirugía. Ese ST2 elevado antes de la cirugía puede predecir eventos cardiovasculares y mayor mortalidad cardiovascular. Y en lugares donde se hace trasplante cardíaco, pues niveles muy elevados de ST2 están en relación a rechazo post-trasplante, como una causa de fibrosis. Y en algún lugar, estos estudios son muchos escandinavos, los están proponiendo como para que los pacientes no tienen que estar haciéndose biopsias endomiocárdicas para el análisis del trasplante en estos pacientes. En enfermedad coronaria estable o inestable, en postinfarto, en los pacientes que hacen un infarto agudo va a predecir mortalidad en los primeros 30 días y al año, va a predecir eventos cardiovasculares mayores. Y también uno puede proponer que en estos pacientes, si los tienen elevados, a lo mejor el tratamiento con fármacos antifibrosis, uno pueda comenzarlos antes de como están propuestos en las guías, sino que no tan escalonados, sino que uno dice, estos pacientes van a desarrollar fibrosis y yo puedo utilizar un medicamento antifibrosis, como son los bloqueadores del receptor de mineralocorticoides, que puede usarse en estos pacientes. En las miocarditis, pues predice el desarrollo de insuficiencia cardíaca y su pronóstico. Yo creo que ahora que estamos con esta epidemia COVID, hay alguna información en COVID que la vamos a ver más adelante. Como una miocarditis, pues no importa cuál sea, ¿verdad? Si es viral, si es bacteriana, pero la mayoría de virales pueden regresar a lo normal o pueden desarrollar falla cardíaca. También es importante en hipertensión arterial, niveles de ST2 están asociados a mayor desarrollo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, a mayor disfunción del ventrículo izquierdo y por supuesto a remodelado ventricular. Entonces empieza a tener algún elemento importante de utilidad. Ahora, cuando nosotros lo utilizamos para estratificación de riesgo en insuficiencia cardíaca, nosotros necesitamos conocer cuál es el punto de corte o cuáles son las cifras del valor del SST2 que se están utilizando como recomendación. Y los niveles arriba de 35 nanogramos por mililitro se consideran que pueden ser utilizados para el análisis de pronóstico en insuficiencia cardíaca. Sin embargo, algunos autores consideran que niveles mucho más altos sean mejor utilizados porque van a ser más representativos del desarrollo de insuficiencia cardíaca, y algunos proponen en lugar de 35, 49 y otros arriba de 65 nanogramos por mililitro. Veamos ahora sí en insuficiencia cardíaca crónica. Este es un estudio de 4.268 pacientes, que es un metaanálisis pequeño de 6 estudios que obtuvieron varios pacientes. Tal vez el estudio más conocido de los que está aquí es el VAL-Health, el del valsartán, y utilizaron valores de diagnóstico o de corte para los péptidos de 1.360 nanogramos por litro, para las troponinas de 18, para el SST2 de 27, y siguieron a los pacientes por 2.4 años. Tenemos el cohorte de 1.224 pacientes que no tenían ninguno de los 3 marcadores elevados en el momento de su análisis, y empezamos a ver. Hay 597 pacientes que tenían solo el ST2 elevado. Si la base es 1, aquí dijéramos, con el SST2 elevado, todas las causas de mortalidad se duplican, la mortalidad cardiovascular es 1.5 veces y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es 1.10 veces. Si nosotros tenemos en estas circunstancias
los péptidos y el ST2 elevado, veamos cómo las tres circunstancias, todas las causas de mortalidad, la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones se elevan hasta 4 veces. Si nosotros tenemos elevados las troponinas y el SST2, vean ustedes, todas las causas de mortalidad se eleva hasta 7 veces, la mortalidad cardiovascular más o menos 5 veces y las hospitalizaciones hasta 4.5 veces en los 2.4 años que siguieron este paciente. Por supuesto que si los pacientes tienen desde su ingreso los 3 péptidos elevados, las troponinas, los péptidos y la SST2, todas las causas de mortalidad puede ser hasta 9, casi 10 veces, la mortalidad cardiovascular arriba de 8 y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca hasta 7 veces más. O sea, el análisis multimarcador puede nosotros predecir qué es lo que puede pasar con el paciente a través del tiempo. Al hacer un análisis, si quiere me da la que sigue, comparando los péptidos, que es lo que nosotros más utilizamos contra el SST2, cuál es la sensibilidad para predecir el riesgo, es más o menos 66 contra 67 de los péptidos contra el ST2 y la especificidad muy similar al analizar todas las causas de mortalidad. Si analizamos la mortalidad cardiovascular, pues los péptidos son más sensibles y muy similares en especificidad comparados con el SST2. Y si analizamos las hospitalizaciones, vemos que los péptidos son muy sensibles comparados con el ST2, pero el ST2 es más específico comparado con el ProBNP. Cuando nosotros vemos ¿cuál es el punto de corte, dijéramos, en este estudio? Pues los que tenían niveles arriba de 28 nanogramos comparados, todas las causas de mortalidad se incrementan, la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones a través del tiempo que el estudio duró. Y esto va a tener una relación directa en las cifras. Si el punto de corte es aquí 30 más o menos, a más nivel del ST2, en las 3 circunstancias, todas las causas, muerte cardiovascular y hospitalizaciones, pues la probabilidad de riesgo se incrementa. Si nosotros tenemos, este es el valor de 30 y lo vamos a llevar arriba de 100, ustedes miran cómo se incrementa sustancialmente los elementos de este tipo. Este es otro estudio interesante, pequeño también, de los escandinavos. Y estos son 588 pacientes a los que se les hizo eco. 420 no tenían historia de insuficiencia cardíaca y hicieron eco y les midieron el péptido y el ST2. Vean ustedes, si los 2 marcadores están bajos, la probabilidad en el tiempo de sobrevida por insuficiencia cardíaca pues se mantiene relativamente baja. Si el ST2 es bajo, pero el BNP es alto, que es la línea fucsia aquí, pues empieza a separarse la curva cuando los 2 marcadores son negativos. Mientras cuando el ST2 está elevado, pero el BNP está bajo, como que el ST2 diera una mayor posibilidad de diagnóstico a través de un año o de sobrevida en estos pacientes que fueron sometidos a quienes se les hizo eco. Y por supuesto, cuando tienen los 2 marcadores elevados, pues obviamente la diferencia se vuelve sustancial. ¿Qué pasa en insuficiencia cardíaca aguda? Los niveles de ST2 van a elevarse de acuerdo al nivel de insuficiencia cardíaca, de tal manera que las clase 2 y clase 4 van a tener los niveles más altos de ST2. Y esto va a suceder también igual, los porcentajes de mortalidad van a estar en relación a los deciles de nivel de ST2. A mayor decil, mayor tasa de mortalidad en un año. Esto es pacientes que estén con insuficiencia cardíaca aguda.
este mismo estudio, que es interesante, tenemos 4 escenarios. Fijémonos en uno porque el ST2 con el ProBNP y este es el ST2 con el BNP. Pero veamos este primero. Los pacientes que tienen los dos marcadores bajos, el riesgo acumulativo de fallecimiento en el primer año, pues es relativamente bajo. Mientras que si tienen el ST2 bajo y el ProBNP alto, pues el riesgo incrementa, pero incrementa más cuando el ST2 está más alto comparado con el ProBNP, y no digamos cuando los dos marcadores están muy altos, en donde la tasa de mortalidad incrementa sustancialmente en el primer año, que es donde se está tratando de evaluar como marcador de riesgo. ¿Qué hay de el COVID y ST2? Bueno, ya sabemos, esto es lo que nos vino a enseñar el COVID, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar y comportamiento séptico del virus. Pero en estos pacientes el ST2 en la enfermedad cardiovascular aquí se puede elevar por efectos prohipertróficos, por apoptosis, por disfunción del ventrículo izquierdo. En infección, en síndrome de estrés respiratorio, pues hay más inflamación del pulmón y esto puede producir, como les había dicho, elevaciones del ST2. Entonces no sabemos exactamente si el ST2 está jugando o puede jugar un papel de información diagnóstica en estos pacientes. Ahora podremos explicar que en insuficiencia cardíaca aguda con edema pulmonar, pues va a estar elevado porque también se produce en el pulmón. Y en sepsis, pues lo mismo, hay destrucción y disfunción endotelial. Entonces puede ser que COVID tenga alguna interrelación con ST2. Esto no es una cosa que se sepa, porque de nuevo, como estábamos conversando, COVID es una enfermedad nueva y ST2 es un marcador que tiene muchos años de usarse, porque está desde 2009 más o menos, o antes. Y hasta ahora pues se le está tratando de empujar en estas circunstancias. Pero también hay algunos elementos, por ejemplo, una revisión en el diagnóstico, pronóstico de pacientes con falla cardíaca y COVID. O sea, si los pacientes tienen el ST2 por debajo del punto de rango que habíamos dicho que significa pronóstico, la probabilidad de que estos pacientes tengan falla cardíaca es muy baja y habría que buscar otra causa de insuficiencia respiratoria. Si los niveles están entre 35 y 70, lo más probable es que los pacientes tengan falla cardíaca aguda, pues lo más probable, y a lo mejor podemos dirigirlos a un área de tratamiento cardiológico para tratar de modificar la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Por eso es que los que recomiendan niveles más altos de marcador a lo mejor tienen razón, porque va a diferenciar este grupo de pacientes de estos. Y los que tienen niveles arriba de 70, lo más probable que tienen falla cardíaca severa. Entonces, en pacientes con COVID y el marcador elevado, lo más probable es que si el marcador está alto y los catalogamos de aquí para acá, nuestra acción o nuestro trabajo podría ir enfocado a al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este es un trabajo interesante porque no habla de insuficiencia cardíaca, sino que habla de riesgo, de factores de riesgo cardiovascular y ST2. Esto solo lo pueden hacer los escandinavos, que tienen ahí sí que metidos en sus computadoras a toda la población. Entonces los vieron en el 2008 y escogieron un grupo de pacientes y les midieron ST2, los que fumaban, los que tenían hipertensión, intolerancia al azúcar, diabetes, y los volvieron a medir 10 años después, o 20 años. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, en los dos elementos más importantes de elevación fue tabaco, intolerancia al azúcar y diabetes. Y que los pacientes que tenían los terciles más altos
del ST2 del basal al final tenían más probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en el tiempo. O sea, como que es un marcador que empieza a verse también en enfermedad crónica que puede estar elevado, como es diabetes, así como lo vimos un poco en hipertensión, y que nos puede orientar a nosotros de que estos pacientes pueden tener más probabilidad de desarrollar fibrosis e inflamación. A lo mejor uno puede hacer intervenciones un poco antes. ¿Cuáles son los valores o el valor clínico del ST2 comparado con los péptidos? Pues no lo modifica la edad, no lo modifica el género, no lo modifica el índice de masa corporal, no lo modifica la etiología de la falla cardíaca y tampoco la disfunción renal. Entonces puede tener algunos efectos benéficos en estos grupos de pacientes para su interpretación. ¿Y dónde los pondríamos? Pues de acuerdo a los trabajos que nosotros revisamos, ¿cómo podemos nosotros analizar los 3 marcadores en insuficiencia cardíaca, incluyendo las troponinas? Los péptidos, buenos para el diagnóstico de falla cardíaca, para estratificar el riesgo tanto en agudos como en crónicos, y un poquito para evaluar el tratamiento. Las troponinas, pues no son para diagnóstico, pero sí para estratificar el riesgo tanto en agudos como en crónicos, y nos sirve para la guía del tratamiento. ¿Qué hay de los ST2? La medición en la admisión y al egreso de los pacientes puede predecir causas de mortalidad, todas las causas de mortalidad y muerte cardiovascular, tanto en pacientes agudos como en pacientes crónicos. Al descargo, el ST2 es un predictor de hospitalizaciones a través del tiempo y puede ser un predictor de remodelado reverso si el paciente está mejorando, y nosotros medimos ya que una reducción más o menos del 15 al 25% del valor basal puede significar una mejoría sustancial. Puede predecir hospitalizaciones a los 90 días y mortalidad al año en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda, y en algunos pacientes con enfermedad crónica pueden ser predictores, no de escogencia, de muerte cardíaca súbita en estadios 2 y 3 de falla cardíaca, y puede ser un elemento que pueda ayudarnos a seleccionar si estos pacientes pueden o no ser candidatos a utilizar un desfibrilador como dispositivos de tratamiento en insuficiencia cardíaca avanzada. Esta es una experiencia que tuvimos nosotros en nuestro grupo aquí en la unidad de diagnóstico. Hicimos 18 pruebas de pacientes que tenían. Tenemos con 44.8 que tenía insuficiencia cardíaca y diabetes. Tenemos otro con enfermedad coronaria estable, no tenía insuficiencia cardíaca. Tenemos a esta persona que tuvo un infarto inferior. Le medimos 2 veces el inicial y vimos que el marcador mejoró, y la paciente también había mejorado, pero era un infarto inferior, ¿verdad? Infarto inferior uno no sabe a dónde va a caminar. Tenemos otro que tiene 32 con hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial. Tenemos un paciente con disfunción sistólica, fracción de expulsión de 32, con posiblemente una cardiopatía dilatada, con un marcador en rango normal. Tenemos uno que no logramos la información. Tenemos uno muy alto con insuficiencia cardíaca en clase funcional 4, de esos que son difíciles de tratar. El marcador también puede ser importante en descartar la insuficiencia cardíaca en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica en el cor pulmonar. Tenemos otro paciente con insuficiencia cardíaca diastólica. Tenemos otro con disfunción sistólica con 37. Tuvimos un paciente post-COVID, por cierto es un médico, que se quejaba de fatiga y los péptidos normales. Se los medimos y también está normal. Lo hemos seguido porque es amigo personal y ya va mejor después de 2 años de haber tenido el COVID severo.
y tenemos 1,32 toda información. Pero logramos hacer una experiencia que nos ha permitido ir conociendo, trabajando el péptido. Le estamos entrando a conocer más para poder tratar de forma de multimarcador a estos pacientes. Entonces, ya para terminar, el SST2 es un marcador de inflamación y fibrosis en enfermedad cardiovascular. Es un predictor de complicaciones en insuficiencia cardíaca, como hospitalizaciones, arritmias y desenlaces fatales. Comparado con otros marcadores, esto no lo revisamos para no extenderlos, de la galactina 3, es superior en estratificar el riesgo de mortalidad cardiovascular. En un estudio pequeñito es un predictor de muerte súbita en estados de clase funcional 2 y 3, y los valores menores de 35 nanogramos están asociados a un menor remodelado patológico del ventrículo izquierdo, y como ya vimos, los niveles de ST2 son menos influenciados por edad, género, función renal e índice de masa corporal. Así que esta es toda la información. Si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, pues bienvenido sea.